Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. Son las 8:25 y yo a esta hora quiero saludar con Gabriel Ventasgal. Él es especialista en temas de Medio Oriente, periodista, escritor. Gabriel, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Se puede decir que después del sábado, de la operación de Estados Unidos contra las bases nucleares iraníes, la historia empieza a cambiar en favor de liquidar el plan o el programa nuclear iraní? Sí, efectivamente, esto es el comienzo del fin, por ahora, de la capacidad nuclear bélica de Irán. Si Irán toma decisiones equivocadas a partir de ahora, puede ser que sea el principio del fin del régimen de Irán. Por ahora lo que vemos es un ataque profundo a las instalaciones más importantes de los ayatolás. Ahora, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto del bombardeo estadounidense, sobre todo en la base nuclear de Fordow, donde se dice que Irán ya había acumulado una pureza de 83% de uranio del 90% que se necesita. Es decir, era el lugar, primero, bajo tierra, donde más seguro estaba este arsenal, y el lugar donde están o estaban casi a punto de lograr la bomba nuclear. Sí, recién Rafael Grassi, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, declaró que el daño a la central de Fordow había sido profundo y serio. Estados Unidos, por supuesto, dijo que había sido un daño total. De todas formas, hay un tema, y es que imagínate que sí, efectivamente le han hecho un daño profundo allí. No significa que los 450 kilos de uranio enriquecido al 60%, que son suficientes para armar 9 ojivas nucleares, estén realmente destruidos también. Si Irán tiene y los tiene vivos y bien guardados, el problema probablemente no se solucionó. Ahora, la ofensiva iraní, me imagino que ha recrudecido después del sábado. Ellos han dicho que van a tomar venganza, no solo con Israel, sino con los Estados Unidos. Se sabe que hoy una de las bases estadounidenses en Siria habría sido ya atacada por Irán. ¿Cuáles son las noticias de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente? Que hasta ahora la escalada iraní ha sido dialéctica, pero realmente no han tenido acciones bélicas concretas. No hay, aquí por lo menos, información de un ataque concreto contra Estados Unidos. Han amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz. Por ahora, como se dice en el estadio de fútbol, pura palabra. Buenos días, Gabriel. Respecto a este conflicto, bueno, ¿qué cambia con el ataque de los Estados Unidos de este fin de semana? ¿Qué podríamos esperar de todo esto? Bueno, que el Medio Oriente se divide en 4 fuerzas políticas. Una de ellas es el eje chiita, que es Irán, Irak, era Siria hasta los días de Assad y era Hezbollah. Y lo que estás viendo es el comienzo de la debilidad y el debilitamiento del eje más fuerte que tenía Medio Oriente hasta el 7 de octubre del 2023, cuando Hamas hizo el atentado. Y eso tiene influencias en muchos países. Uno de esos es vuestro país, ya que en Ecuador se registra un movimiento de tráfico de drogas enorme. Y en países como Ecuador, Colombia, Venezuela han tenido una penetración de grupos radicales islámicos que son socios de los carteles de la droga y les ayudan a lavar dinero. Ahora, Y entonces, ajá. A propósito de lo que tú dices de la penetración de mafias internacionales, no solamente en Ecuador, la presencia de grupos extremistas islámicos en el continente, en la parte sur del continente americano, es evidente. Ahí sí se incluye al Ecuador. Venezuela, el régimen chavista, que ha tenido una importante relación con el gobierno iraní durante los años desde el 99 hasta la fecha. Incluso había un puente aéreo entre Teherán y Caracas que servía para otras cosas y no necesariamente para transportar turistas. Es verdad, es decir, la influencia y lo que puede traer el conflicto
no solamente a la región de Medio Oriente, sino al mundo, está latente. Y por eso mismo, el hecho que Irán se debilite también debilita a otros. El más afectado, creo yo, es Nicolás Maduro, que le facilitó a Irán uranio eh, y que para poder disfrazar el traslado de uranio crearon fábricas cementeras y una fábrica de tractores que nunca funcionó y según la CIA, entre 10.000 y 15.000 pasaportes venezolanos fueron entregados a chiitas o cercanos al régimen de Irán, de Siria y de Hezbollah. Evidentemente todo esto es un gran problema para el continente. Son las 8:30, estamos hablando con Gabriel Ventasgal, él es especialista en temas de Medio Oriente, es escritor, y tú acabas de mencionar algo que es muy importante, para lo cual se están haciendo incluso negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia para instar al régimen teocrático iraní que no cierre el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa el estrecho de Hormuz? Para que la gente entienda qué es el estrecho de Hormuz y cuál es el impacto. Un canal, un paso que es relativamente estrecho, por donde pasan barcos comerciales relacionados con temas de energía, por lo menos. Entonces, Irán puede, con su marina, cerrar ese paso y amenazar a todo aquel que quiera comerciar, amedrentarlo con que lo va a hundir o no lo va a dejar pasar. Yo creo que si Irán toma esa decisión, va a ser prácticamente un suicidio, es exponer tu marina a que Estados Unidos e Israel te la ataque, teniendo en cuenta que ya quedó demostrado que Irán no tiene la capacidad bélica para enfrentar un ejército en serio. O sea, Irán te puede hacer un atentado en Argentina, como ya hizo, Irán puede disparar misiles, como ya hizo, Irán puede armar a sus proxies, pero cuando se enfrenta un ejército en serio, no es tan fuerte como lo que aparentaba. Ahora, el efecto económico que podría tener, además del cierre del estrecho de Hormuz a nivel global, también es un tema muy peligroso. Es decir, no solamente el efecto bélico que le puede causar a las fuerzas de Irán, sino el efecto económico que le puede causar esto al mundo. Puede ser, Milton, yo no estoy seguro, ¿eh? Puede ser, porque si el cierre del estrecho de Hormuz se mantiene durante pocas horas, como creo que lo que va a ocurrir, creo que varios países que odian a Irán, pero que lo odian en serio, como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, han aumentado la producción para mantener un precio relativamente estable. O sea, yo creo que sí, vemos un cambio en el mercado, pero es muy leve por ahora. Si esto se extiende, va a ser diferente. Por ahora creo que Irán, en serio, cometería un suicidio si cierra el estrecho de Hormuz, porque no van a los países no van a conformarse con dañar su capacidad nuclear o dañar su capacidad misilística. Lo peor que le puede pasar a Irán es que el gobierno de Israel y de Estados Unidos decidan que es la hora de derrocar al régimen. Y en ese sentido, ya no van a ir por un barco o un misil, van a ir a matar a Ali Khamenei. Qué complejo en este tema del conflicto, Gabriel, a su criterio está justificado lo que hizo Israel, está justificado lo que hizo Estados Unidos. Mira, si tú le crees a los iraníes que su objetivo era borrar del mapa al Estado de Israel y ese mismo Irán fabrica bombas nucleares, perdón, no hay pruebas contundentes que estaba ensamblando la bomba nuclear. Pero si tú tienes uranio enriquecido, ilegal, que está mucho más allá de lo mínimo que necesitas. Se necesita de 3,5% y Irán tiene cerca de 60% y tienes para armar 15 bombas nucleares y además sabes armar una cabeza nuclear y además tienes misiles. Es evidente que tu programa nuclear es con fines militares. Como tienes fines militares y quieres hacer atentados, no solamente lo declaras, lo has hecho ya. Sería muy responsable para un Estado como el Estado de Israel permitir que Irán acceda a esas armas nucleares y no es suficiente para un Estado de Israel o para un Estado normal tener que prevenir eso para que el gobierno de España o el gobierno de Francia, que no entienden muy bien los peligros del Medio Oriente, sonrían
y feliciten al Estado que no atacó. Entre la felicitación de un Pedro Sánchez y un gobierno responsable que elimina la amenaza existencial, yo creo que el gobierno de Netanyahu ha optado por la seguridad de sus civiles y no para contentar a un descarriado. Ahora, ¿qué, qué le habría hecho a Israel tomar la decisión de empezar esta operación León Ascendente cuando había negociaciones de por medio? En el último mes había un encuentro en Roma, un encuentro en Omán. Es decir, o Irán estaba engañando al mundo porque mientras seguía fabricando y acumulando uranio, eh, al mismo tiempo seguía hablando del tema de la no proliferación de armas nucleares. Bueno, pero Irán se sentó a negociar con Estados Unidos y no accedió a la exigencia de Estados Unidos, si era entregar el material nuclear con fines militares, que era evidente, y poner a disposición de la Organización Internacional de Energía Atómica de manera inmediata sus centrales nucleares. Al no hacerlo, Trump dijo durante 60 días voy a negociar. El día 61 comenzó la guerra. Ahora, tú podrás decir, Gabriel, ¿no te parece que está todo coordinado y que Estados Unidos montó este circo de la negociación a sabiendas que los iraníes iban a rechazar ceder para dar una imagen de diplomacia y también para dormir a los iraníes y que se descuiden mientras que estaban negociando? Mi respuesta es sí. Para mí estaba todo totalmente coordinado. Otro tema es ya en el tema militar, Gabriel. Irán bombardea con fuerza Israel. Se dice que a la fecha van entre 500 y 600 misiles que se han lanzado, básicamente sobre Tel Aviv. También han atacado Haifa e incluso han golpeado uno de los hospitales más importantes del sur de Israel. 24 civiles fallecidos, 24 de 24, es decir, no hay un solo militar, no hay una sola base militar israelí que haya sido atacada. Es decir, todos los misiles que han salido desde Irán han tenido como objetivo zonas civiles. ¿Es así? Totalmente, o sea, el Irán va a decir que su objetivo era zonas militares, pero lo cierto es que disparó adrede contra zonas civiles. Y el daño que ha hecho es menos daño humano, porque por suerte solamente han muerto 25 civiles israelíes. Ha hecho daños materiales muy fuertes. Fíjate la diferencia entre un Estado que recibe y es atacado a su población civil y un Estado que es atacado a sus instalaciones militares. Por eso cuando me has hecho tu compañía la pregunta, muy correcta, la pregunta es si se justifica el atentado, el ataque de Israel contra centrales nucleares. Y bueno, imagínate si ahora dispararon contra civiles, adrede, intencionalmente, el daño que han provocado, ¿qué hubiese pasado si no existe, por ejemplo, flecha para detener esos misiles? ¿Y qué ocurriría si uno de esos misiles tiene una bomba nuclear, una ojiva nuclear en la cabeza? Bueno, cualquier persona más o menos decente va a entender que era un peligro real, por lo menos para los israelíes. Yo te digo que no es así, es un peligro real para el mundo, porque de la misma forma que ahora Israel es el atacado, los misiles de Irán llegan a Europa, llegan a Estados Unidos y bombardearon Argentina y Panamá ya por lo menos en una ocasión. Vamos atrás, 46 años de que Israel en serio, en esta última época de la historia, es un objetivo de Irán, es un objetivo de los gobiernos iraníes que están al frente del poder desde 1979, cuando llegó un régimen teocrático y con un objetivo principal que es desaparecer al pueblo judío. La pregunta del inicio que te dice Gabriel, la vuelvo de alguna manera a plantear ahora desde el lado un poco religioso y un poco de la historia. Con lo que pasó el sábado, puede empezar a desvanecerse ese odio o esto toma fuerza. Puede empezar a desvanecerse la fuerza de un régimen teocrático y empezar el pueblo de Irán, porque sabemos que quienes gobiernan a Irán no son completamente aceptados, por decirlo menos, por su pueblo. Milton, hay personas que piensan que la mejor forma de enfrentar al odio es negociando con los que odian. En el caso específico del el yihadismo, el radicalismo islámico, o el nazismo, que son aliados naturales, o el comunismo en su máxima expresión, yo creo que es buena opción derrotarlos.
Y algunos lo entienden eso con claridad y otros negocian estilo Chamberlain. Hay veces que hay que entender que hay guerras que vale la pena combatir. La guerra contra el radicalismo islámico es una guerra que vale la pena combatir. La guerra por la democracia es una guerra que vale la pena combatir. Lamentablemente no todos en Occidente creen que hay cosas que son justas. Las guerras sí, son todas terribles, pero hay guerras que vale la pena combatir. Bueno, para finalizar, Gabriel, ¿qué esperar de este conflicto, de la situación que en este fin de semana se dio con Estados Unidos involucrándose con estos ataques a Irán? ¿Y qué podemos esperar de lo que se venga? ¿Una escalada o no? Yo creo que va camino a definirse. No le veo más de una semana de tiempo para este conflicto. Creo que Irán está debilitada en serio y que ahora es cuestión de que decidan qué quieren. ¿Quieren perder el poder y que Israel y Estados Unidos ataquen al régimen? ¿O quieren sobrevivir al régimen y quedarse sin capacidad nuclear? Un gobierno racional debería elegir lo segundo. El problema es que Irán a veces actúa de forma no racional. Gabriel, gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8:41 en Ecuador, son las 16:41 en Medio Oriente. Gracias y buen día. Un abrazo, gracias a ustedes.